Hola, buscador de la verdad y seguidor del canal Virtus Veritas. El 8 de agosto de 1709, el jesuita brasileño Bartolomeu Lourenço de Gusmão, 1685-1724, un sacerdote y naturalista brasileño portugués, supuestamente el inventor del barco volador, entre comillas, hizo una demostración de una máquina más pesada que el aire volando en ella frente al Palacio Portugués Casa da India en Lisboa, Portugal. Según las fuentes históricas, el barco volador magnético no fue solo una idea sobre el papel, sino que existió de verdad y supuestamente fue creado y construido por el mismo sacerdote jesuita. En la cabina, entre comillas, de la nave voladora había un reloj, un telescopio, una esfera celeste y un globo terráqueo. Encima había una rejilla que formaba parte del sistema de propulsión. Aún más arriba estaba la vela, entre comillas, que de hecho servía de protección contra el sol y la lluvia. Según Bartolomeu de Gusmão, la nave era impulsada por los dos imanes diferentes ubicados dentro de las supuestamente esferas, la supuestamente esfera celeste y el globo terráqueo. La maniobra se realizaba con los remos, entre comillas, ubicados a los lados del dispositivo, y en la parte trasera había motores para aceleración de emergencia. Este dispositivo de vuelo realmente existió. El vuelo de demostración tuvo lugar y el grabado se encuentra en diferentes libros, pero como siempre, el hecho tenía que pasar percibido por la gente común y corriente como una leyenda, fantasía o simplemente como una idea loca. Así que, en este caso, pasó algo muy interesante. Poco a poco, a lo largo del tiempo, se procedió a la transformación del patrón de este barco volador magnético con cambios significativos que se realizaron para ocultar los datos y la forma original y convertir una tecnología avanzada de los antiguos en fantasías extrañas. En un grabado posterior y de particular interés que está disponible públicamente en el Museo Aeronáutico y del Espacio de Chile y publicado en Wikipedia, este otro en la Biblioteca Nacional de Francia en el Departamento de Grabados y Fotografías, o este donde la cuadrícula ha desaparecido y no hay esfera celeste ni globo terráqueo, solo algún otro tipo de esferas en su lugar y por supuesto sin boquillas atrás. El barco volador llamado La Passarola, la primera aeronave conocida del mundo en efectuar un vuelo después del gran cataclismo y el gran reseteo 74 años antes del vuelo en globo de los hermanos Montgolfier, ha sido catalogada como un aerostato cuyas características técnicas no se conocen con precisión en la actualidad, inventado por Bartolomeu Lourenço de Gusmão, inventor y jesuita portugués nacido en la colonia de Brasil, que demostró su vuelo en el año 1709 y que se convirtió nada más y nada menos en un dirigible, entre comillas. ¿Lo hayas pillado? Bien. Ahora, vea cuán diferente es todo esto del original que se guarda en las bóvedas del Museo Nacional del Aire y el Espacio del Smithsonian. ¿Qué te parece? Pero hay más. El barco volador, entre comillas, y la demostración de vuelo que tuvo lugar en Lisboa, Portugal, fue considerado por el arzobispo Michelangelo Conti, nuncio en Lisboa, que más tarde se convertiría en el Papa Inocencio XIII, como obra del diablo. Se cree que los hermanos Montgolfier
estudiaron este hecho para crear posteriormente algo muy inferior que se convirtió en su globo aerostático. Reescribir la historia real y ocultar las tecnologías del pasado no es algo nuevo, ¿no? Si en el grabado original vemos una nave tecnológicamente avanzada con toberas en la parte trasera, un reloj trazado con gran detalle, una rejilla parte del sistema de propulsión, una esfera celeste y un globo terráqueo que, según el jesuita, contenían dos imanes diferentes y de gran potencia. En las copias, los que reescribieron la historia convirtieron el aparato original en algo parecido a un pájaro exagerado. Vamos a comparar dos textos públicamente disponibles, el primero que nos presenta la descripción original de los eventos y el segundo que nos presenta la descripción de los eventos en la versión corregida de la historia disponible en Wikipedia. Bien, en 1708 Bartolomeo de Gusmão solicitó en nombre del rey Juan V permiso para presentar el desarrollo de su máquina que, según él, se movía por el aire y ganó el favor real. La nave era más pesada que el aire, con propulsores en la parte trasera en caso de falla del sistema de propulsión principal o para una rápida aceleración. La nave se puso en movimiento con la ayuda de imanes que estaban encerrados en dos bolas de metal huecas, la denominada esfera celeste y el globo terráqueo. El 8 de agosto de 1709 se llevó a cabo una demostración pública de la máquina cuando el inventor hizo una demostración de un barco volador mientras volaba frente al palacio portugués Casa da Índia en Lisboa. Tras la manifestación en Casa da Índia, el rey quedó satisfecho con su trabajo y lo nombró profesor en Coimbra y miembro de la Academia Real de Historia. En esta imagen, por ejemplo, que representa el momento en el que el Bartolomeu de Gusmão presentó su nave en la Casa da Índia frente a la nobleza portuguesa, impresa en un sello emitido en la década de 1970 en la República Democrática de Sao Tomé y Príncipe, la nave original se convirtió completamente en un pequeño globo. Bien, ahora vamos a ver la versión modificada o corregida que hace referencia al mismo evento y al mismo momento. En 1709, Bartolomeu de Gusmão solicitó al rey João V de Portugal el favor del rey para su invención, el dirigible, en el que expresó gran confianza. El contenido de esta petición sobrevive junto con una imagen y una descripción de su aeronave. Gusmão quería extender una enorme vela sobre el cuerpo del barco como la tapa de un vagón de transporte. El propio barco debía contener tuberías a través de las cuales, en ausencia de viento, se suministraba aire a la vela mediante fuelles. La embarcación debía ser propulsada por imanes que debían estar encerrados en dos bolas de metal huecas. Las pruebas públicas de la máquina, programadas para el 24 de junio de 1709, no se llevaron a cabo. También se sabe que Gusmão trabajó en este principio en la exposición pública que hizo el 8 de agosto de 1709 en la Casa da Índia de Lisboa, Portugal, cuando lanzó un globo por combustión, pero al chocar contra el techo explotó. Vaya, fuentes históricas mencionan que tras la demostración de su nave voladora, Bartolomeu de Gusmão entró en la atención de la Santa Inquisición. Hacia fines de 1724, después de viajar por Europa y registrar una serie de nuevos inventos, Bartolomeu de Gusmão regresó a Portugal solo para ser recibido por la Inquisición, que le acusó de tener una relación íntima con los nuevos cristianos.
huyó a España con la esperanza de llegar a Inglaterra, pero murió misteriosamente en Toledo a la edad de 38 años el 18 de noviembre de 1724. Curiosamente, según la información oficial, el inventor destruyó todos sus dibujos y sus manuscritos, pero una mención de unos muchos que estaban buscando sus dibujos en una edición de 1786 del periódico London Daily Universal Register, que hoy es The Times, dice lo siguiente: varios sabios franceses e ingleses que estaban en Lisboa para verificar este hecho, es decir, la existencia de una nave voladora, averiguaron que en el monasterio carmelita Gusmao tenía un hermano que conservó algunos de sus manuscritos sobre los métodos de crear máquinas aerostáticas. Varias personas vivas afirman que estuvieron presentes en los experimentos del jesuita que recibió el apellido de hombre volador, y así sucesivamente, y de la misma manera muchos de los conocimientos de nuestros antepasados encontrados por algunos representantes de la Iglesia que ellos llaman templo de Dios durante sus misiones por el mundo no fueron entendidos. Algunos fueron muy bien ocultados, otros supuestamente destruidos como herejía y sedición, porque la Iglesia no tiene necesidad de Dios, sino de un rebaño manejado en nombre de Dios. Un gran abrazo y mucha salud. Hasta pronto.